desde aquí. Queridas transgresoras, estamos en transgresoras. Y cerramos este año 2025 un ciclo que es el de la primera parte de lo que hemos venido trabajando desde el inicio de esas transgresoras en el año 2018 y que inaugurábamos con Berna González Hartburg, y que hemos recopilado todas las transgresoras que han pasado por estas mesas de la Semana Negra en este librito. Este librito, al final de la presentación, tenéis ahí, junto con otra cosa que el Fórum de Política Feminista ha editado también, que es La vida de Adela Gabarri, Lágrimas de una gitana, de María José Capellín. Aquí está pues el recopilatorio de todas las mujeres que fueron pasando estos años. Berna, Luisa Posada, Pilar Sánchez Vicente, María José Capellín, Marta Robles, Leticia Sánchez Ruiz, que vino aquí por primera vez a hablar de Mafalda y hoy está en un montón de mesas, Marta Sanz, que está hoy mismo también en la Semana Negra, Guillermina Caso, Rosa Rivas, que estará, la matemática Marta Macho, la historiadora Sonia García Galán, Ana Merino, Hortensia Campanella, vendrá este año a homenajear a Benedetti, Marta Mori, Aida Fuentes, Luisa Marrón, todas las mujeres que vinieron a hablar de las transgresoras que para ellas eran favoritas, las vais a encontrar en este texto. Iniciamos en esta colaboración Semana Negra con el Fórum de Política Feminista una nueva etapa en la que pretendemos, pasados X tiempo, también volver a hacer ese recopilatorio. Tenemos, como todos los años, las tarjetitas y este año tenemos una programación muy de lujo porque tenemos más espacio que nunca. Empezamos con Noemí Sabugal, este nuevo ciclo, lo cual para nosotras es un verdadero gusto porque Noemí es una semanera de pro, yo creo que te podemos bautizar así. Vamos a continuar con Miriam Lewin, que va a hablar de Salvadora Medina Honrubia, una anarquista feminista argentina, y para quien le interese, la vida de Miriam es apasionante e interesante. Es una de las mujeres que estuvieron retenidas en la Escuela de la Armada de Buenos Aires en la dictadura, y ese mismo día a las 6 de la tarde ella va a estar hablando en conversatorio con Ángel de la Calle acerca de su experiencia. Después tendremos el jueves a Inma López Silva hablando de María Casares, a Rebeca Martín hablando de Charlotte Corday, y cerraremos con una fecha de aniversario que es el 80 aniversario de los campos de concentración. Cerraremos con las mujeres asturianas en los campos de concentración nazi. Para ello estará con nosotros Esther Martínez, que es del grupo de historiadoras de la Universidad de Oviedo. Y esto, pues desde la visita de María José al campo de Ravensbrück, pues ahí quería María José hacer esto, y este es el 80 aniversario, es el momento de esa celebración. Así que estáis todas invitadas a este ciclo de transgresoras, seguirnos la pista, y dentro de unos años volveremos con otro recopilatorio de todas las transgresoras que hayan pasado por Semana Negra. Esperamos que la Semana Negra tenga larga vida saludable, y que podamos encontrarnos aquí año tras año. Y ahora ya os dejo con Chusa para que nos presente a Noemí Sabugal. La verdad es que la presentación de Noemí me va a resultar fácil. Como decía Dulce, Noemí es semanera, no hay que explicarle ni decirle cómo funciona la semana, sabe perfectamente lo del tiempo y otra serie de características que tiene la semana. Además, aparte de semanera, Noemí conoce perfectamente nuestra ciudad, o sea que lle una de les nuestres, independientemente que haya nacido en Santa Lucía, en León, Santa Lucía de Gordón. Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Comentaba yo antes que Santa Lucía yo lo conocía de pequeña, porque por los veranos, mientras que Noemí venía a Gijón, yo posiblemente unos años antes me iba a Santa Lucía.
Estudió periodismo en la Complutense de Madrid y Noemí es capaz de compaginar o compagina la docencia, la literatura y las colaboraciones periodísticas, que si no recuerdo mal es la columna de ahora, mantienes la columna de los sábados, ¿verdad? No, ya no. Colaboro con El País. Y ahora con El País. Es decir, y antes con las prácticas en la cadena SER. Es decir, toda esa vertiente de estudio académico de periodismo evidentemente lo ejerce. Ella elige mirar, se posiciona, pero no es un posicionamiento y no es una mirada individualista, sino que da voz al colectivo que está mirando o al colectivo en el que se está fijando. De hecho, cuando antes presentaba su último libro, El laberinto mar, decía en una de sus presentaciones, creo que en esta, bueno, decía que no sería posible, en concreto este libro, y posiblemente también Hijos del Carbón, sin ese colectivo, sin el grupo de personas que ella entrevista, que ella conoce sus historias, que ella se entrevista con ellas para poder escribir la novela. A veces le preguntan que por qué escribe, ¿no? Yo no sé si la culpable de escribir Noemí va a ser de Agatha Christoph, no lo sé, ya nos dirá ella por qué eligió a Agatha Christoph. Pero ella siempre dice que ella se recuerda escribiendo, se recuerda leyendo y evidentemente pisando la biblioteca de Santa Lucía. Enlaza literatura con investigación periodística y con la autobiografía. Yo creo que es difícil catalogar el tipo de novela o el tipo de escritura que hace Noemí porque sopesa muy bien e investiga muy bien todo aquello sobre lo que escribe, sobre todo cuando estamos hablando de novelas, insisto, como la que acaba de presentar ahora hace un ratito, o Hijos del Carbón. Mantiene que se puede escribir desde cualquier sitio. Lo que se necesita, o lo que ella necesita, lo que necesitamos es tiempo y tranquilidad. Eso nos recuerda un poco a Virginia Woolf cuando decía lo de la habitación propia, ¿no? Sentimos no poder regalarle ese tiempo y esa tranquilidad para que siga escribiendo, que seguro que lo hará. Decía que escribe novela, escribe ensayo, escribe relatos. Su primera novela es El asesinato de Sócrates. En esta ocasión, se lo comentaba yo ahora, publica un libro y a lo mejor no gana el premio, pero desde luego es finalista ese premio. Entonces, no está mal porque a veces, yo creo que los premios están muy bien, pero a veces a lo mejor algunos premios tampoco compensa mucho ganarlos. A lo mejor compensa más ser finalista, ¿no? Bien, en esta novela, El asesinato de Sócrates, fue elegida para el primer festival europeo, representando a España para la primera novela. Su segunda novela, Al acecho, ganó el premio de novela Felipe Trigo. Aquí estamos hablando de una novela de narración histórica compaginando con investigación. Su tercera novela, Una chica sin suerte, aquí ya nos denota que también le gusta la música. Yo no sé si le gusta más el jazz que el blues. Más el blues que el jazz. ¿Ves? Entonces, en este caso sería de La chica sin suerte, es la gira de Big Mama Thornton, ¿vale? Donde mezcla lo que a ella más le gusta, el blues, con la reivindicación, con los derechos civiles, con la creación artística. En Hijos del Carbón, que creo que va por la octava edición, si no la habéis leído, por favor, leedla, compradla, evidentemente también, o antes de leerla, compradla. En esta novela hace un viaje por todas las cuencas carboníferas de la península. Yo no sé si también catalogar, que no me gusta lo de catalogar, sería casi como una guía. Bueno, podría ser. Podría ser una guía y a lo mejor en la próxima edición podríamos hasta plantearnos o decir a Alfaguara que saque también un separata a modo de cartografía, señalando las distintas zonas de las cuales tú estás hablando y has hecho el relato.
Aquí esta novela de Hijos del Carbón fue finalista de uno de los premios de la Semana Negra de Rodolfo Walsh. Recientemente ha sacado Laberinto Mar, que es un reportaje, es un ensayo histórico, un recorrido por toda la costa de la península, donde, bueno, no sé si algunas habéis acudido a la presentación y más o menos ya tenéis idea de lo que puede hablar esta novela, magnífica también, magnífica. En los relatos que os decía yo que ha escrito Noemí, compagina esas dos cosas, que es el relato como creadora, como escritora, publicación individual, pero también en relatos colectivos. Y en relatos colectivos, yo he señalado unos, tiene muchos más, que es el de sobre una pianista, en este caso de jazz, que es un gran día en Harlem, y luego un relato en una colección colectiva que es Marcela y Elisa, en No me cuentes cuentos, 100 mujeres españolas que cambiaron la historia y los cuentos. Sin más, os paso con Noemí. Muchas gracias. Muchas gracias. Uy, perdón. Sí, bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Gracias a la Semana Negra, gracias a vosotras, gracias por la presentación y por invitarme a este ciclo Transgresoras. Estoy muy contenta de estar aquí. Me habían invitado, me llamó Dulce, ¿no?, para proponerme participar en este ciclo que he escuchado también desde donde estáis vosotras, ¿no?, muchas veces, y me propuso pues eso, hablar de una mujer transgresora, y decidí hacerlo de Agota Christoph, que es una autora excelente. Estaba buscando los papeles que había preparado, pero los he perdido en la anterior carpa, entonces no os preocupéis, yo os podría hablar de Agota Christoph sin más, pero consejo, si vais a dar una charla, pues os lo mandáis como mensaje a vosotros y entonces lo tengo en el móvil. Es mi seguro el móvil, entonces no me gusta, siempre me gustan los papeles, no me gusta el móvil, pero me ha salvado porque me dejé los papeles por ahí para no divagar demasiado, ¿no?, y ser un poco ordenada a la hora de hablaros de Agota Christoph. Bueno, Agota Christoph es una autora húngara muy interesante, muy transgresora en la manera de escribir, tanto en lo estilístico como en lo temático. Es la autora, bueno, de esta trilogía de Klaus y Lukas, bueno, que para mí lo primero que yo leí fue la primera novela de esta trilogía, que se llama El Gran Cuaderno. Me pareció impresionante su estilo, la crudeza de la historia. Además os diré que es una historia muy singular porque tiene una primera persona del plural, un nosotros, es la historia de dos hermanos gemelos, de Klaus y Lukas. Después os voy a hablar un poquito más de ella, y me fascinó, o sea, me pareció una autora increíble. Entonces voy a contar un poco, os voy a ir escribiendo, o sea, voy a ir leyendo, y os voy a ir leyendo también algunas partes de ella, porque creo que desde luego lo mejor homenaje que se puede hacer a un autor, a una autora, es leerla, ¿no?, y traer sus palabras aquí. Entonces siempre me gusta pues hacer estas lecturas de algunos textos. Bueno, os voy a contar que Agota Christoph, bueno, aparte es la autora también de la novela Ayer, y sus cuentos se han recogido en un libro que se llama No importa o da igual. Este es el título, ¿no?, este título doble. Los 25 cuentos despiadados de Agota Christoph, y es autora de muchas obras de teatro, que fue otro género al que ella se dedicó, por ejemplo John y Joe, La llave del ascensor, Una rata que pasa, La hora gris y El monstruo, entre otras. Comenzaré diciendo que Agota Christoph nació en Csíkban, en Hungría, en 1935, y murió en Neuchâtel, en Suiza, en 1910. En 2011. Estas dos circunstancias ya nos hablan de algo muy importante en su vida, que es su condición de exiliada, su condición de persona que abandona su país, después os diré en qué circunstancias, para ir a otro. Y es algo que también marca su literatura en algo muy importante, que es que ella escribirá en francés. Entonces será una de estas autoras y autores, ¿no?, también, que eligen escribir en otra lengua que no es la suya. Por eso ella, que previamente había aprendido
alemán y había aprendido ruso, que eran un poco las lenguas de los países que habían tomado su país, también considerará a la francesa, curiosamente, aunque es su lengua literaria, una lengua enemiga, dice, porque es como una lengua que tiene que vencer, que tiene que batir durante toda su vida, ¿no? Esto es algo que se ve, por cierto, en el Gran Cuaderno, porque un elemento importante del Gran Cuaderno es un diccionario, ¿eh? Bueno, como os decía, ella nació en Chikvan. Chikvan es un pequeño pueblo de Hungría. Si vais al Google Maps y buscáis Chikvan, os vais a encontrar, digamos, una colcha de retales verdes, es decir, de campos de labor. Pues hay, por ejemplo, campos de fresas, he visto que hay campos de maíz, hay frutales, por ejemplo, he visto perales por allí, es decir, es una comunidad agrícola. Y es un pueblo muy pequeño. Ahora mismo Chikvan no llega a los 500 habitantes. Tiene 2 iglesias, una es protestante y otra es católica. Bueno, pues de ese pequeño pueblo es del que viene Agota Christoph. Y así es como ella recuerda, os voy a leer partes de este libro, de La Analfabeta. La Analfabeta son una serie de textos autobiográficos que Agota Christoph escribió, magníficos, con esa escritura que tiene. Os decía antes que ella escribía en francés. Se nota esa lengua extraña, os diría, porque el francés que ella escribe es un francés seco, como áspero. Yo digo que es como si estuviera limando un tablón de madera para no clavarse las astillas, ¿no? Las astillas de un idioma que no es el propio, que no es el idioma materno, ¿no? Entonces, ella recuerda un poco su pueblo de esta manera que os voy a leer aquí. Bueno, y se recuerda a sí misma y a su familia, ¿vale? Se titula Indicios. Dice: leo, es como una enfermedad. Leo todo lo que cae en mis manos, bajo los ojos. Diarios, libros escolares, carteles, pedazos de papel encontrados por la calle, recetas de cocina, libros infantiles, cualquier cosa impresa. Tengo 4 años. La guerra acaba de empezar. Vivimos en un pueblecito que no tiene ni estación, ni electricidad, ni agua corriente, ni teléfono. Mi padre es el único maestro del pueblo. Enseña en todos los cursos, desde el 1º hasta el 6º, en la misma aula. La escuela está separada de nuestra casa solo por el patio y las ventanas del colegio dan al huerto de mi madre. Cuando me encaramo a la ventana más alta del comedor, veo a toda la clase con mi padre delante, de pie, escribiendo en la pizarra negra. El aula de mi padre huele a tiza, a tinta, a papel, a calma, a silencio, a nieve, incluso en verano. La gran cocina de mi madre huele a animal muerto, a carne cocida, a leche, a mermelada, a pan, a ropa húmeda, a pipí del bebé, a agitación, a ruido, al calor del verano, incluso en invierno. Bueno, ya veis esta forma tan maravillosa de este recuerdo, ¿no?, de su padre y de su madre y de su pueblo. Bueno, dice Agota Christoph que cuando ella y su hermano Llano hacían mucho ruido en la cocina, cuando trasteaban, su madre les castigaba, ¿no? Entonces les mandaba a la escuela con su padre, ¿no? Ellos eran muy pequeños todavía para ir a la escuela, pero les mandaba ir a la escuela. Entonces ellos salían de la casa, el hermano aprovechaba para quedarse por la leñera y decir, bueno, yo voy a hacer un poco de leña pequeña que a mamá le gustará, y ella iba hacia el aula de su padre, ¿no? ¿Qué ocurría cuando iba hacia el aula de su padre? Se acercaba a su padre y le decía, estoy castigada. Y entonces su padre le decía, vale, le daba un libro y la ponía detrás del aula, ¿no? Y entonces dice que de esa manera, dice Agota Christoph, que cuando su madre la castigaba y su padre la ponía al final del aula con un libro, decía que fue así como muy joven, por casualidad y sin apenas darme cuenta, contraje la incurable enfermedad de la lectura, ¿no? O sea, que ese castigo se convirtió en ese primer contacto, ¿no?, con la literatura, con los libros. Esa enfermedad de la lectura, de la que ella escribe, dejando aparte el orgullo del abuelo que va por las casas de los vecinos, enseñando a los vecinos lo bien que lee esa niña tan pequeña, le lleva el diario y le dice, lee, mira, ya ves, mira mi nieta que bien lee. Pues dice que ella cuenta que solo le trae reproches y desprecio, ¿no? Le dicen que no hace nada, que se pasa el día leyendo, y así lo cuenta en La Analfabeta, que le dicen, no hace nada, se pasa el día leyendo, no sabe hacer nada más, es la tarea más pasiva de todas, perezosa, y sobre todo lee en vez de ¿qué? Hay miles de cosas más útiles, ¿no?
Incluso ahora por la mañana, cuando la casa se vacía y todos mis vecinos se van a trabajar, tengo un poco de cargo de conciencia por instalarme en la mesa de la cocina a leer los diarios durante horas, en vez de fregar los platos del día anterior, ir de compras, lavar y planchar la ropa, hacer mermeladas o pasteles y, sobre todo, en vez de escribir. Vamos a dar un salto hacia adelante. Agota Christoph tiene ahora 14 años, entra en un internado. Ella dice que es algo entre un cuartel y un convento, entre un orfelinato y un reformatorio. Son unas 200 chicas de entre 14 y 18 años. Se levantan a las 6 de la mañana, dan 3 vueltas al patio, hacen ejercicios, se duchan con agua fría y van a desayunar. Después de desayunar, acuden a la escuela. Y después, al volver de la escuela, comen y se pasan toda la tarde y todo el día, hasta la hora de cenar, muy temprano, en las aulas de estudio. Bueno, en las salas de estudio, no eran aulas, ¿no? En el internado eran salas de estudio, en un silencio total. Estaba prohibido hablar en esas salas de estudio y esas niñas tan jóvenes, esas chicas, se pasan todas esas horas en silencio. Dice que eso hace que Agota Christoph, después de hacer los deberes y echar un vistazo a los libros de lectura obligatoria, que dice que no le interesan nada, empieza a escribir un cuaderno secreto, una especie de diario que también está hecho en una escritura secreta para que nadie lo pueda leer. Claro, imaginaos en un internado, ¿no? La compañera, las que la cuidaban, pues estaba hecho en una escritura secreta. Esas horas de silencio forzado la empujan a la escritura, es decir, igual que el castigo, ¿no?, de su madre la había empujado a la lectura, ese silencio forzado la empuja a escribir. Y dice ella que anota en ese diario, dice, anoto en él mis desgracias, mi pesar, mi tristeza, todo lo que por la noche me hace llorar en silencio en la cama. Lloro la pérdida de mis hermanos, de mis padres, de la casa de la familia, en la que ahora viven unos extranjeros. Lloro sobre todo mi libertad perdida. Vamos a dar otro salto temporal. 7 años más tarde, Agota Christoph tiene 21 años y tiene un bebé de 4 meses, una niña de 4 meses. Ella y su marido, del que se ha enamorado porque era su profesor de historia, cruzan la frontera, se escapan de Hungría en dirección a Austria. Es una noche de noviembre y los guía un pasador de fronteras. Van en un grupo pequeño con una decena de personas, algunas de ellas también son niños. Su hija va en brazos del padre. Ella lleva 2 bolsas. En una lleva biberones, pañales, ropa para cambiar al bebé y en la otra lleva diccionarios. Escribe Christoph: me dejé en Hungría mi diario de escritura secreta y también mis primeros poemas. También dejé a mis hermanos, a mis padres, sin avisarles, sin despedirme de ellos, sin decirles adiós. Pero sobre todo ese día de finales de noviembre del año 1956, perdí definitivamente mi pertenencia a un pueblo. A partir de aquí, Agota Christoph se convierte en una exiliada. En ese 1956, la revolución húngara había fracasado. Ella y su marido habían apoyado la revuelta contra el gobierno comunista para conseguir libertades políticas y sociales. Había muchos más fracasados, más de 20.000 húngaros arrestados en campos, unos 200.000 húngaros que se habían dispersado por todos los países próximos y unos 3.000 civiles húngaros que ya no podían huir a ningún sitio porque los habían matado. La Revolución húngara, también conocida como Otoño húngaro, había empezado como una revolución y como una protesta de miles de estudiantes en las calles de Budapest. Caminaron hacia el Parlamento húngaro para protestar. La policía secreta húngara empezó a dispararles. Eso hizo que todas las protestas, por todo el país se fueron distribuyendo. Muchos ciudadanos se organizaron en milicias para combatir la policía secreta húngara y el nuevo gobierno decidió disolverla y declaró que se retiraría del Pacto de Varsovia y convocaría elecciones libres. Esto hizo que la URSS movilizara más de 30.000 soldados y miles de tanques que, como sabéis, y eso nos cuenta la historia, invadieron Budapest y otros lugares del país. Se impuso un nuevo gobierno y así quedó la historia. Vuelvo a Agota Christoph. Agota Christoph y su marido se van a Viena. Allí viven en un centro de refugiados. Su marido espera durante todo el día en las oficinas de diferentes embajadas para ver qué país los puede acoger como refugiados. En Navidad cogen ya el tren hacia Lausana.
Lausana, los alojan en un cuartel en la parte alta de la ciudad, junto a un campo de fútbol. Escribe Agota Christoph que los espectadores de los partidos les entregaban chocolate y naranjas. Pasan un mes en Lausana y otro mes en Zúrich, alojados en una escuela en el bosque. Desde Zúrich les envían a Neuchâtel, en concreto a una localidad llamada Balangeon. Unas semanas más tarde, Agota Christoph empieza a trabajar en una fábrica de relojes de Fontainebleau. Christoph dice que para escribir poemas la fábrica está muy bien, porque el trabajo es monótono y le permite pensar en otras cosas, porque las máquinas tienen un ritmo regular que le ayuda a contar los versos. En la fábrica, en un cajón, siempre tiene una hoja de papel y un lápiz. Cuando el poema toma forma, por la noche lo escribe en la hoja de papel, lo pasa limpio. Y eso escribe sobre esos días en la fábrica. Dice, en la fábrica toda la gente es agradable con nosotros, nos sonríen, nos hablan, pero no entendemos nada. Aquí es donde empieza el desierto, desierto social, desierto cultural. A la exaltación de los días de la revolución y de la huida le siguen el silencio, el vacío, la nostalgia de los días en los que teníamos la impresión de participar en algo importante, histórico quizás, el mal del país, la falta de la familia y de los amigos. Esperábamos algo al llegar aquí, no sabíamos qué esperábamos, pero ciertamente no era esto. Jornadas de trabajo tristes, veladas silenciosas, esta vida solidificada, sin cambios, sin sorpresas, sin esperanza. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que esto que escribió Agota Christoph lo han pensado todos los refugiados pasados, presentes y por venir. Christoph lo que sí escribe es que estaba segura de que hubiera escrito en cualquier lengua, ¿no? Empieza a escribir en francés, como os he contado, en esa lengua que dice que es una lengua que tiene que conquistar, y dice, es una lucha larga y encarnizada que durará toda mi vida, ¿no? Para dominar esa lengua que no es la suya. Yo creo que, como os digo, yo creo que eso es lo que hace también que tenga un estilo tan especial, ese francés tan seco, que incluso en la traducción se nota que es diferente, ¿no? Que es una lengua en lucha, os diría, o en pelea, ¿no? con la propia autora. Bueno, en esa situación, exiliada, pobre, madre de una niña pequeña, escribiendo en una lengua que no es la suya, además, Agota Christoph se pregunta cómo convertirse en escritora, cómo publicar. No conoce a ningún editor, no conoce a nadie que conozca a ningún editor, y entonces no sabe muy bien qué hacer. Hace algunas pequeñas obras de teatro, se representan en algunos cafés, pero no consigue mucho más. Ella dice algo así como que sus manuscritos se están envejeciendo sobre la estantería de la cocina, ¿no? Un amigo le aconseja, como os digo, que mande sus textos a la radio. En la radio empiezan a representarse sus obras, se llegan a representar en la radio suiza francófona 5 obras, y escribe por fin El Gran Cuaderno, esta primera novela que fue la que yo leí, que os digo que me deslumbró, no sabe a quién enviársela, y otro amigo le recomienda, bueno, ya estaba pensando en una pequeña editorial, y otro amigo le recomienda empezar por las 3 grandes editoriales en París, y después a ver qué pasa, ¿no? La manda de las 3 grandes editoriales, Gallimard, Grasset y Soy. Prepara 3 copias del manuscrito, prepara 3 cartas idénticas, prepara 3 sobres y lo envía. Una tarde de noviembre, bueno, recibe, por supuesto, carta negativa de Grasset, Gallimard también le dice que no, y recibe una llamada de la tercera editorial de Soy, de Gilles Carpentier, y le dice que le ha fascinado su novela, y 3 años más tarde se publica, por supuesto, El Gran Cuaderno, como os digo, en Soy. 3 años más tarde El Gran Cuaderno está traducido ya a 18 idiomas, ha cruzado fronteras y es un libro muy vendido. Y le preguntan entonces a Agota Christoph, y con esto finalizamos, yo creo, porque estamos al final, en ese momento ya se convierte en escritora, y todo el mundo le pregunta cómo convertirse en escritora, ¿no? Y ella dice, he aquí la respuesta a la pregunta. Uno se hace escritor escribiendo con paciencia y obstinación, sin perder nunca la fe en lo que se escribe. Bueno, muchas gracias. 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 Sí.
Ahí al fondo de la carpa tenéis libros de Noemí y de la escritura de la que habló Noemí, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí está.